A Israel se le está cumpliendo la sentencia del filósofo chino Confucio que reza: antes de embarcarte en un viaje de venganza, cava 2 tumbas, una para tu enemigo y otra para ti mismo. A Netanyahu se le está cumpliendo lo dicho por el filósofo tras su invasión a Gaza. Además del conflicto con Hamás, el ejército israelí tiene que enfrentar los ataques de los huitíes yemeníes desde el sur. En la frontera norte con el Líbano, sufre el ataque constante de las milicias chiíes del país. ¿Cómo son los enfrentamientos de los yihadistas libaneses contra los israelíes? ¿Qué consecuencias le está trayendo a Netanyahu? Los detalles, a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. En el norte de Israel, específicamente en Galilea, se registraron alertas de cohetes. Se activaron las sirenas en ciudades de la región de Galilea y en otras localidades aledañas. Las alarmas se activaron para alertar el ataque ejecutado por la milicia libanesa chií. Desde el inicio del conflicto en Gaza, el norte de Israel ha sido testigo de múltiples ataques provenientes de los militares yihadistas de Líbano y Siria. Los ataques tienen como objetivo mantener presión en este territorio sobre las tropas israelíes, obligarlos a combatir allí también. La actividad de la milicia libanesa en la frontera con Israel ha sido notablemente constante en las últimas semanas, con el lanzamiento de cientos de cohetes y misiles desde el Líbano hacia el norte de Israel, que solo amainaron durante el alto el fuego pactado entre Israel y Hamás. Frecuentemente, las alarmas de cohetes en las ciudades norteñas de la región de Galilea se activan, de acuerdo con un informe del Canal 12 de la televisión israelí. La frustración civil prevalece en las colonias del norte de los territorios palestinos ocupados tras el reinicio de los enfrentamientos en Gaza, informó este domingo en el Canal 13 israelí. Desde el inicio de la batalla Diluvio de Al-Aqsa, la milicia chií libanesa atacó instalaciones del ocupante ejército israelí a lo largo de la línea fronteriza en respuesta a los continuos ataques de Israel a la franja de Gaza. Los colonos israelíes están nerviosos y reclaman protección. Los líderes de las colonias entrevistados por la televisora expresaron preocupación por la intensificación de las maniobras en Gaza y la renovación de las confrontaciones cerca de la frontera con Líbano, ante los ataques contra varios efectivos israelíes al interior de las colonias del norte de Israel. La máxima autoridad de todas las colonias en el norte de Israel, Moshe Davidovich, notificó que al menos 70.000 colonos no tienen respuestas claras del gobierno israelí sobre el regreso a los asentamientos y existen instrucciones para impedir el retorno de los colonos a sus lugares de residencia en el frente norte. Los medios de prensa en Tel Aviv describen las colonias del norte como zonas fantasmas con las sombras de los milicianos libaneses en los patios traseros de las casas. En un solo día, luego de rota la tregua en Gaza, se reportaron 11 ataques a la zona de Galilea. Las tropas israelíes han respondido a estos ataques con bombardeos dirigidos a los presuntos lugares desde donde se originaron los disparos, pero sin tener resultados confirmados, dada la movilidad de estas fuerzas. La ira de Netanyahu suele descargarse entonces sobre la población y objetivos civiles. El primer ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmó recientemente que Israel proseguirá el enfrentamiento contra Hamás hasta alcanzar todos sus objetivos. Además, lanzó una dura advertencia al Líbano al decir que destruirá el país si las milicias chiíes entran en el conflicto. Nuestros soldados se prepararon duramente los días de tregua para una victoria total contra Hamás, declaró Netanyahu en su primera conferencia de prensa desde la reanudación de los combates tras un cese el fuego de una semana.
El regreso de la escalada de ataques en la frontera norte de la Palestina ocupada con Líbano significa para el gobierno israelí la amenaza de enfrentar a las milicias libanesas, consideró la agencia estadounidense Bloomberg en un informe publicado 2 días después de reiniciados los combates en Gaza. Bajo estas circunstancias, valora el análisis de Bloomberg, Israel busca una solución para el norte vacío que no implique enfrentar a la resistencia libanesa, mientras la atención del mundo se centra en la reanudación de los combates contra Hamás en la Franja de Gaza. La agencia proporcionó como ejemplo un asentamiento israelí, en gran medida abandonado por los colonos, quienes se sienten asediados, y la entidad militar no logra que decenas de miles de personas regresen a ocupar la región cuando hay una amenaza existencial al otro lado de la frontera. A juicio de Bloomberg, cualquiera que se traslade a los asentamientos norteños correrá el riesgo de verse en medio de un ataque de las milicias chiíes. Los colonos que abandonaron esos lugares no tienen seguridad real ni sensación de seguridad para regresar. En su informe, el medio de prensa citó una declaración de un capitán de tanque del ejército israelí, para quien un permiso efectivo para el regreso implicaría una indicación clara de que los yihadistas en el Líbano no tienen intención de atacar a la gente, y la propaganda oficial del gobierno no quiere admitir esta realidad. Esa cuestión confunde a Israel, aseguró la agencia, porque el sentimiento de inestabilidad entre los residentes cercanos a la frontera alcanzó niveles sin precedentes desde la entrada de Hamás a los asentamientos que bordean Gaza el 7 de octubre pasado. Muchos israelíes opinan que la milicia yihadista planea, desde hace años, hacer algo muy similar en el norte a lo ocurrido en Gaza, y en tales circunstancias es poco probable que la presencia militar israelí los convenza de regresar. Hay decenas de miles de israelíes evacuados de poblados próximos a la frontera norte con Líbano, donde los ataques de la milicia chií libanesa vienen siendo casi diarios y solo menguaron mientras duró la tregua en Gaza. La resistencia del Líbano confirmó nuevos ataques contra posiciones israelíes en las granjas del norte de Israel, así como contra otras posiciones militares israelíes, y logró impactos directos en sus blancos, con pérdidas reconocidas por parte del ejército de Tel Aviv. Más temprano, este domingo 3 de diciembre, los combatientes libaneses atacaron con misiles guiados un vehículo militar en la base israelí Beit Hillel, lo cual resultó en bajas fatales y graves lesiones a integrantes de su tripulación. Corresponsales de prensa en el sur del Líbano habían confirmado varios bombardeos de artillería ejecutados por fuerzas sionistas y dirigidos a los alrededores de poblaciones cercanas al borde sur, mientras disparaban proyectiles hacia la ciudad de Mebit. La milicia libanesa mantiene una actitud de solidaridad armada con Hamás que implica mantener escaramuzas diarias contra fuerzas israelíes a lo largo de la frontera, lo que obliga a un despliegue militar israelí que impide concentrar en Gaza todo su potencial militar. Pase lo que pase, ahora, en este conflicto armado atroz, la cuestión palestina tendrá que ser abordada seriamente en cualquier reordenamiento político de la región. La resistencia palestina habrá así logrado una victoria estratégica a la que, sin dudas, ha contribuido el esfuerzo solidario de la yihad islámica libanesa. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.